Voy a intentar falar 20 minutos para después poder hacer una troca, ¿está bien? Porque para mí es importante ahora, en este momento, tener una instancia de troca. Bueno, hace muchos años hice este documental, La educación prohibida, y pensaba, escuchándole a Elena, que yo creo que como comencé al revés, empecé desde un lugar muy propio y personal, individual, hice algo que impactó, creo, en la cultura de cómo pensar la educación. Dentro de los 6 puntos de Elena, yo pensaba que de construir las condiciones para que la gente demande otra forma de educación, tal vez fue un pequeño aporte ahí, ¿no? Y ¿ustedes han asistido a la educación prohibida? ¿Sí han tenido la posibilidad? Bueno, está disponible en YouTube. Y pensaba que a lo largo de estos, ya van a ser 12 años desde que se estrenó la educación prohibida, 13 años, he encontrado en toda Latinoamérica y también en Europa personas que a raíz de haber visto el documentario fundaron escuelas, mudaron escuelas, crearon comunidades de aprendizaje, y eso porque de alguna manera sucede esto que decía ella, ¿no? Que el documentario ayudó a que las personas se pregunten o hagan consciente una pregunta que tal vez tenían desde siempre, una incomodidad en relación a la escuela, ¿sí? Y el origen de ese documentario, que mucha gente me pregunta, ¿sí? Es complejo, pero uno de los orígenes tiene que ver con lo que quiero compartir hoy, que es un trabajo más personal que social y institucional y colectivo. Pero primero sí quiero decir que ese recorrido, empezando por ese impacto de la educación prohibida, a mí me llevó a construir redes, a articular mapeos de escuelas alternativas, transformadoras en toda Latinoamérica, en Argentina, pero en diferentes partes de Latinoamérica, a apoyar la realización de encuentros, de congresos, de eventos como este. Trabajamos durante mucho tiempo desde el primer CONANE, si no me equivoco, en el año 2013, ¿no? 2013 el primer CONANE, Raiza, el primer CONANE, 2013, desde cuando se presentó el manifiesto, ¿no? El tercer manifiesto. Desde ese momento nosotros habíamos fundado una organización que tenía la intención de conectar redes de educación alternativa y transformadora en diferentes partes de Latinoamérica, y le dediqué muchos años a ese trabajo, ¿no? Y durante muchos años era convidado a compartir y a articular redes de educación transformadora, organizaciones sociales, escuelas de grupos pequeños, escuelas comunitarias, escuelas autogestivas, movimientos no educativos, más no escolares, por ejemplo, también. Entonces participé durante muchísimo tiempo en eso. Y hace aproximadamente 2 años o año y medio me cansé. Dije, basta. Y así todo, a veces me invitan, ¿no? a compartir. Bueno, ¿qué estás pensando? Ahí, Baldo me decía, me interesa que vengas a CONANE para compartir qué estás observando y pensando sobre los movimientos de educación. Y yo digo, tal vez lo que tenga para decir no guste. Y él me dice, ven igual. Bueno, me sigue invitando, Baldo. Pero lo que yo tengo para decir es algo muy particular, y es que tiene que ver con este aspecto personal que traíamos recién. Y es que yo hallo que el problema educativo, y no vamos a hablar solo de las educaciones transformadoras, sino el problema educativo en general, incluidas las educaciones transformadoras, es un problema de salud mental. Repito, el problema educativo para mí es un problema de salud mental. ¿En qué sentido? En que nos cuesta aceptar
que la verdad, en el fondo, somos personas neuróticas, haciendo educación. Somos personas neuróticas haciendo educación en la escuela tradicional, reproduciendo modelos que ya hace tiempo están evidenciados que no sirven, que no funcionan. Ya decía Einstein que locura, la definición de locura es hacer una cosa 2 veces esperando resultados distintos, la misma cosa. La educación es una evidencia de que social y colectivamente somos bastante neuróticos y locos, ¿sí? ¿Se entiende la palabra locura ahí? Sí. Pero somos también locos porque, eso es en la gran escala, ¿no? El sistema educativo. Pero somos también locos porque insistimos todavía en la pequeña escala en reproducir estructuras y normas sobre las mentes de las infancias, de las crianzas, sobre los corazones de las crianzas, sobre los cuerpos de las crianzas. No voy a entrar en definir ejemplos de cada cosa porque ustedes los conocen. Como la escuela abona a la locura, sometiendo al cuerpo a estructuras rígidas, sometiendo a vínculos y a formas de relacionamiento no amorosos, por ejemplo, a maneras de entender, pensar que no son liberadoras. Eso ya lo sabemos, ya lo vimos y creo que todos ustedes tienen ejemplos de eso, por eso están aquí. Pero hay otra dimensión en la que para mí también somos un tanto locos y neuróticos, que sí nos impacta a nosotros los que hacemos educaciones transformadoras, ¿sí? ¿Cómo llego a esto? Yo principalmente porque en mi camino, en mi búsqueda de hacer la educación prohibida, una de las motivaciones fundamentales era mi madre. Conocer la historia educativa de mi madre, que había sufrido violencias, que había sufrido imposiciones, castigos, por ejemplo, que no había podido desplegar su deseo de aprender. En su caso quería aprender a cantar. Y un maestro una vez le dijo, ¿quién le dijo a usted que sabe cantar? Cuando tenía 10 años. Un maestro de coro. Y nunca pudo seguir su deseo de cantar, ¿no? Todos tenemos historias como esta, todos conocemos. Pero a lo que voy es que en algún momento yo pensé que era el sistema educativo el que había sido responsable de esa represión, ¿sí? En parte sí. Pero en algún punto ahí hubo una persona que no le quiero echar la culpa a esa persona, pero una persona que en algún lugar entendí yo que tiene que estar herida para poder decir eso a un niño o una niña, ¿no? Una crianza. Entonces, mi búsqueda empezó en la educación, en el cine y en la educación, y me empecé a mover a la psicoterapia, ¿sí? Y en mi experiencia encontré que tanto en escuelas tradicionales como escuelas alternativas y transformadoras, como en comunidades presentes, ausentes, motivadas por un cambio de educación, siempre hay un origen que tiene que ver más con nuestro dolor infantil. Y eso es a lo que quiero traer, ¿sí? Educamos nosotros, dice una maestra, educamos, vamos a decirlo de esta manera, reproducimos en nuestra relación con nuestros estudiantes nuestras heridas infantiles. ¿Feridas es? Nuestras heridas infantiles. Lo reproducimos en la escuela tradicional y lo reproducimos en cualquier relación vincular que tenemos con los estudiantes. Lo reproducimos con nuestras parejas, lo reproducimos en nuestras familias. Entonces, está operando eso todo el tiempo. Y voy a traer solo para explorarlo, podemos explorar de distintos lugares, pero una referencia que a mí me gusta mucho porque me resulta ordenadora, que es una psicoterapeuta, una de las primeras psicoterapeutas mujeres de la historia, que es Karen Horney, por supuesto invisibilizada por el mundo de la psicoterapia, porque era una mujer, una de las primeras discípulas de Freud. Y Karen Horney decía que había 3 maneras, llamémosle neuróticas, 3 patrones neuróticos que se reproducen, y que el problema es que cuando elegimos uno de esos patrones y lo reproducimos una y otra vez. Y ella decía, ante una situación externa, uno de los patrones es seguir la corriente, es decir, seguir el flujo de lo que está sucediendo.
es como dejarme llevar, ¿no? Es una actitud complaciente, ¿no? Una actitud de... ¿Dónde podemos ver eso en educación? Bueno, lo vemos en las escuelas que siguen reproduciendo y que no hacen caso a lo que es evidente transformar, ¿no? Y entonces claramente eso ayuda a la reproducción. Pero otra de las respuestas que dice ella es, por ejemplo, tomar distancia. Ante una situación, nosotros también podemos tomar distancia, alejarnos, rechazar, ¿no? Esa también es una respuesta neurótica, porque no invita a el diálogo o al intercambio. Aislamiento. Exacto, genera aislamiento. ¿Dónde lo veo yo en las escuelas transformadoras? En una gran cantidad de escuelas que prefieren alejarse de la discusión de la transformación del sistema, ¿no? Y aislarse. No aislarse porque solamente viven en un lugar alejado, sino porque realmente no quieren confrontar con el desafío que implica transformar la educación, ¿no? Confrontar con una idea diferente, por ejemplo. Entonces, alejarse puede ser en algunos momentos adecuado, pero si yo siempre me alejo del conflicto, es un problema. Y la tercera, la otra forma que dice Karen, es ir al choque, ir al encuentro violento, digamos. La resistencia. La resistencia es una forma de responder, ¿no? Y la vemos, obviamente, en la gran cantidad de escuelas transformadoras que están ahí en clave de lucha y de choque con la estructura del sistema que intenta dominar, ¿no? Y ahí nos podemos sentir un poquito más identificados. Ahora, lo que ella trae es que todas esas formas de respuesta son todas locas y neuróticas. Cuando las reproducimos de manera frecuente sin ponerla en duda. Cuando yo lo que hago siempre es ir al choque, no estoy observando el presente, no estoy observando lo que está sucediendo. Cuando yo lo que hago es siempre alejarme del conflicto, ¿no? Por ejemplo, en escuelas, lo vemos mucho en las escuelas libertarias, que tienen la tendencia a alejarse de la discusión del Estado y de la transformación. Si yo tiendo a alejarme y no quiero involucrarme en la conversación, también es una decisión neurótica. Y cuando yo estoy simplemente siguiendo el flujo de lo que está sucediendo, obviamente, digamos, si siempre la decisión ante lo que viene de afuera es esa, también es neurótica. Entonces, en ese lugar es otro de los elementos que, para mí, nos hablan de que seamos una escuela alternativa, transformadora y demás. En general, solemos tender a tomar decisiones movilizadas por impulsos que no tienen tanto que ver con lo que está sucediendo aquí y ahora, sino tienen que ver con nuestras tendencias originales, nuestras respuestas, llamémosle en un principio intuitivas de la infancia, porque están cargadas de emociones y de sensaciones. Entonces hay una decisión en algún lugar que no tiene que ver conmigo, por ejemplo, ¿no? En alguna autoridad, y eso me genera un enojo, una bronca, o alguna sensación emocional, y esa sensación emocional, más la sensación física de imposibilidad, me hacen manejarme de una manera, ¿no? ¿Cuál es el último nivel? Y es que a lo largo de la vida no reaccionamos siempre emocionalmente. Empezamos a construir capas de sentido intelectual. Entonces nos construimos grandes telones argumentales racionales que justifican mis decisiones irracionales en el fondo, ¿sí? Muchas veces las decisiones racionales, las argumentaciones, no son más que excusas para poder hacer lo que yo haría infantilmente. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿dónde pasa? Pasa mucho en todos lados. Voy a meterme con la universidad porque estamos aquí y ya que estamos... Sucede, por ejemplo, en el mundo universitario, sucede cuando yo llego a una escala de conocimiento, a un doctorado y demás, tengo como de alguna manera una especie de cheque en blanco para poder argumentar prácticamente cualquier decisión. Los que venimos circulando en espacios argumentales sabemos que cualquier decisión puede ser argumentada. Cualquier acción puede ser argumentada. Podemos encontrar formas de justificar científicamente o como sea cualquier decisión.
¿no? Es evidente porque si no, los medios de comunicación, eso no lo hace verdadera, simplemente lo hace, digamos, justificable. Esa justificación, en el fondo, para mí, desde esta lectura, tiene un origen neurótico que es no observar cuál es la motivación infantil que está moviendo los hilos. Entonces, ¿qué creo yo que es lo que está sucediendo en los... Ahora voy a la pregunta original de la ronda. Creo que sucede a veces en los movimientos de educación alternativa, y yo lamentablemente lo he visto en diferentes partes del mundo, que muchas veces, no muchas veces, siempre las instituciones, las redes, los movimientos son movidos por personas. Y esas personas, como todos nosotros, estamos tomados por esas faltas o esas heridas infantiles. Y muchas veces no tienen tanto que ver con diálogos verdaderos y honestos, sino tienen más que ver con necesidades de llenar esos vacíos interiores, ¿sí? Una vez alguien me decía hace muchos años, cuando estábamos fomentando las educaciones alternativas, esto me acordé hoy, me decía, si nosotros todos salimos de la escuela convencional y de la familia tradicional, ¿cómo es que somos también las mismas personas que hacemos educación alternativa? Y mi idea es, bueno, aprendimos y podemos observar los errores, pero hoy yo veo esa pregunta y digo, no, lo cierto es que nosotros hacemos educación alternativa desde el mismo lugar neurótico, nada más que intentamos hacerlo distinto, intentamos hacerlo de otra manera y se abren posibilidades, pero muchas veces seguimos haciéndolo desde el mismo lugar. Los problemas que tenemos son distintos, pero en algún punto siguen siendo problemas humanos que tienen que ver con animarnos a mirar en el agujero, en el vacío interior que significó ver nuestra infancia. Entonces, ¿qué puedo traer a esto? Esto es más que nada una provocación para discutir, pero lo que desde entonces, desde hace ya unos años, yo lo que más me interesa hacer es crear conversaciones o facilitar o estar ahí para tener conversaciones lo más honestas y crudas posibles en relación a cuál es mi motivación. En un momento yo me di cuenta, por ejemplo, que mi motivación para fundar una escuela en la que asisten mis hijos era en realidad mía, no eran mis hijos. Eran en realidad, yo quería poner mis ideas en movimiento y en práctica y mis hijos eran tal vez la mejor excusa para hacerlo, ¿no? Muchos de nosotros tal vez tenemos que hacer eso, ¿no? Es como, tenemos la intención de que algo suceda de una manera o de que algo no suceda de la manera que viene sucediendo. Pero todo eso para mí no es otra cosa que un niño o una niña, una crianza, queriendo controlar que lo que está afuera sea de una manera, queriendo controlar la vida, podría ser. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que dejar de hacerlo todo esto? En absoluto, digamos. Tenemos lo que estamos haciendo, hay que seguirlo haciendo. Pero para mí el principal objetivo que nos tenemos que proponer es brindar conciencia sobre por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué yo me siento frente a alguien y me genera rechazo su idea? Ese rechazo yo puedo oírlo, observarlo y ver qué está pasando adentro y tratar de generar un intercambio, una posibilidad. Esto que decía recién Susan, ¿no? Es como decir, hablemos y sentémonos a hablar con la diferencia sin alejarnos, ¿no? Sin rechazarla, porque si no, y ahí voy a un tema que creo que nos atañe a todos, y es desde que nos conocemos con Baldo, Baldo de toda su vida, los colores políticos van y vienen de un lado al otro, ¿no? En escalas universitarias, en escalas nacionales. Yo vengo ahora de un país que ustedes saben está gobernado por posiblemente un enfermo mental. Y la pregunta en realidad que yo me estoy haciendo es cómo nosotros llegamos a construir una sociedad en la cual, digamos, esto sea visto como natural, como normal. Y ahí nos tenemos que hacer cargo, digamos, ¿no? Y ahí me parece como que a esto voy a la reflexión. Esta locura que sucede adentro de cada uno, que sucede dentro de nuestras escuelas, en nuestras instituciones, también sucede a escala global y a escala social. Los
las personas con las que convivimos votan a las derechas racistas, fascistas y demás, porque nosotros todos tenemos algún fascista adentro. Esto es horrible, pero es horrible aceptarlo, pero es importante para mí integrarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué esto que la realidad nos está trayendo, esas problemáticas sociales, esas problemáticas políticas, qué dicen de nosotros adentro nuestro? ¿No? ¿Qué nos generan adentro? Y cuando lo empecemos a observar de esa manera, yo creo que podemos llegar a generar espacios de diálogo y de transformación sin, de nuevo, sin ir al choque, ¿no? O sea, observando. Cuando yo observo que estoy peleando contra algo, tal vez puedo soltar las armas. Cuando yo observo que me estoy huyendo de un problema, tal vez puedo darme vuelta y decir, bueno, tal vez me quedo un tiempo más aquí. Eso es lo que genera para mí el diálogo. Digamos, renunciar no a la lucha, sino a nuestros mecanismos neuróticos que nos dominan, ¿sí? Ya son 20 minutos, no sé si dije lo que quería decir, pero me parece que sí dejé una provocación, que era la intención, ¿no, Baldo? Así que, Susan, muchas gracias.